La costumbre es siempre la misma. Apagas la luz, dejas el episodio corriendo y ya no importa si tus ojos se cierran, porque conoces cada línea antes de que la digan. Hay algo particular en dormirse con Rick y Morty, algo que no funcionaría con una serie nueva. La voz áspera de Rick, el eructo a mitad de una frase, el tartamudeo nervioso de Morty, todo eso ya vive en tu memoria y por eso no te sobresalta. Piensa en lo que eso significa. No estás viendo la serie para descubrir qué pasa. Estás dejando que un mundo que ya entiendes te acompañe hasta el borde del sueño, donde las palabras se vuelven textura y las historias se vuelven una manta. Y sin embargo, debajo de esa comodidad, esta serie esconde algo que nunca vas a resolver del todo. Esta noche recorreremos despacio los grandes misterios sin respuesta de Rick y Morty, las preguntas que los propios creadores decidieron dejar abiertas, los huecos que la serie protege a propósito, para que puedas descansar mientras el enigma sigue girando en voz baja. Porque desde antes de que existiera el episodio piloto, cuando el escritor Mike McMahon se sentó con Dan Harmon y Justin Roiland, la idea era casi esa. Propuso que la serie decidiera guardar un secreto del público para siempre, un misterio permanente, sembrado en los cimientos mismos del programa. Esa semilla nunca desapareció por completo, aunque el plan original cambiara con los años, y es de ella que vamos a hablar durante las próximas 2 horas. Bienvenido a Ricard Español, este es un lugar para quedarse quieto. Ponte cómodo, ajusta la almohada, baja el brillo de la pantalla si todavía la miras. No hace falta que sigas nada, no hace falta que recuerdes nada por la mañana. Deja que la voz avance sola, lenta y pareja, y si te duermes antes de que lleguemos al final, no has perdido nada. El misterio seguirá aquí mañana, tan sin resolver como siempre. Antes de que existiera el primer guión, antes de que nadie hubiera dibujado un solo cuadro del piloto, uno de los escritores de la sala, Mike McMahon, llevó una propuesta extraña a Dan Harmon y a Justin Roiland. La idea era sencilla de enunciar y difícil de sostener. Consistía en que la serie decidiera, desde su fundación, que existe un secreto que se le oculta al público para siempre. No un misterio con fecha de resolución, no un enigma que algún día se aclararía en un final triunfal, sino algo permanente, un hueco deliberado en el centro de la historia que nunca se llenaría. Imagina lo que eso supone para una serie de televisión. Significa construir una casa entera alrededor de una habitación cerrada con llave y jurar que la llave se ha tirado al mar. Durante un tiempo la idea vivió dentro del proyecto, y entonces ocurrió algo que Harmon y Roiland recordarían después como una especie de señal. A mitad de la primera temporada, según contaron ellos mismos, un espectador publicó en Reddit exactamente la teoría secreta que ellos habían discutido en privado. La habitación cerrada con llave había sido abierta desde fuera, por alguien que ni siquiera sabía que estaba cerrada. Aquello, dijeron, pesó en la decisión de abandonar la idea de una revelación oculta y permanente. El secreto ya no era un secreto, porque el público lo había adivinado antes de que la serie pudiera siquiera insinuarlo. Harmon extrajo de esto una conclusión que va mucho más allá de un episodio concreto, y que en cierto modo organiza todo lo que la serie haría después. Explicó que ya no se puede escribir televisión basada en el pago diferido, en la promesa de una gran explicación al final, porque el público, dijo, es en esencia una granja de renderizado. La frase es dura y precisa. Miles de mentes trabajando en paralelo, procesando cada pista, cruzando cada detalle, resolviendo colectivamente en horas lo que a un escritor le costó meses esconder. Citó, como ejemplo, lo que le pasó con su propia serie, cuando un espectador adivinó en Reddit la teoría de que Rick y Morty eran en realidad la misma persona, poco después de que esa idea se hubiera planteado en el cuarto de guionistas. El misterio de larga cocción, el que confía en que nadie llegará antes que tú, se ha vuelto casi imposible de mantener. La audiencia siempre llega antes, de modo que la serie hizo algo distinto con el vacío. En lugar de tratar el secreto como una deuda que algún día habría que pagar, lo trató como un estado permanente de indeterminación. En un ama de Reddit, cuando le preguntaron por el pasado completo de Rick, Roiland respondió algo notable para un creador. Dijo que él mismo no lo conocía. Lo comparó con el gato de Schrödinger. Es el gato de Schrödinger ahora mismo, dijo, en una caja cerrada. No hemos observado todavía esas partículas.
Detente un momento en esa imagen. No es que la respuesta exista y se oculte. Es que la respuesta, en un sentido literal, aún no ha sido determinada, porque nadie la ha mirado. El pasado del personaje no está guardado en un cajón, está en superposición, y permanecerá así mientras la caja siga cerrada. Esa misma libertad se extiende a la forma en que la serie se cuenta a sí misma de un episodio a otro. Roiland dijo que el programa evita deliberadamente mantener una continuidad estricta entre capítulos. Su manera de defenderlo fue casi despreocupada. ¿A quién le importa?, dijo. En efecto, podemos hacer lo que queramos. Y añadió que atar a Morty a un envejecimiento visible, a un crecimiento que el espectador pudiera medir temporada tras temporada, sería, en sus palabras, saltar el tiburón. La continuidad rígida, que en otras series es una virtud, aquí se entiende como una jaula. Un personaje que envejece es un personaje que avanza hacia un final, y un final es exactamente el tipo de pago diferido del que la serie había decidido desconfiar. Nada de esto significa que la serie renuncie por completo al misterio, significa que lo administra de otro modo. Por lo que se ha podido reconstruir de sus entrevistas, Harmon da a entender que los escritores prefieren revelar la información sobre el arco de Evil Morty y de Rick Prime con mucho cuidado, sin soltar demasiado de una sola vez. La razón que dio es doble y muy sincera. Ir más allá, dijo, correría el riesgo de decir demasiado, y además agotaría el material para las temporadas futuras. Cada pista retenida no es solo un acto de suspenso, es una reserva, un ahorro. La serie protege sus vacíos porque los vacíos son lo que le permite seguir existiendo. Un misterio resuelto es un recurso gastado, y ese es el marco desde el que conviene mirar todo lo que viene después en este video. Los cabos sueltos de Rick y Morty no son descuidos, ni promesas incumplidas, ni pistas que los guionistas olvidaron atar. Son una decisión de escritura tomada muy temprano, puesta a prueba por una audiencia que resuelve más rápido de lo que cualquier escritor puede esconder, y refinada hasta convertirse en un método. La serie aprendió que no podía ganar la carrera contra la granja de renderizado, así que dejó de correrla. En vez de esconder una respuesta, decidió no tener una todavía. Y con esa elección, cada misterio que examinaremos deja de ser una pregunta esperando su respuesta, y se convierte en una caja que la serie, con toda intención, ha decidido no abrir. Piensa por un momento en lo que significa una etiqueta, un número asignado a un lugar, una coordenada en el mapa infinito de universos que la serie despliega ante nosotros. C-137. Esas cifras se han convertido en una especie de firma en la identidad misma del Rick que seguimos episodio tras episodio. Y sin embargo, si uno vuelve al principio y avanza con paciencia, descubre que esa identidad nunca fue tan firme como parece. La serie jamás confirma con claridad, en pantalla, que el Rick que tenemos delante sea de verdad el original de esa dimensión. Lo insinúa, lo repite, lo da por hecho en boca de los personajes, pero deja grietas por todas partes. Empecemos por el episodio piloto, el primero de la primera temporada. Rick saca a Morty de la escuela y lo lleva a otra dimensión a recoger unas semillas, mientras los padres del chico discuten, en la cocina, la posibilidad de mandar al abuelo a una residencia por ese mismo motivo. Es una escena doméstica y absurda a la vez. Y lo que importa aquí, para nuestro misterio, es lo que el episodio no hace. No nombra la dimensión de origen de Rick, no la numera, no aparece ninguna designación en la pantalla, ningún letrero, ninguna línea de diálogo que fije las coordenadas de ese hogar. El punto de partida de toda la serie es, literalmente, un lugar sin nombre. El nombre llega después, y llega precisamente cuando el suelo empieza a moverse bajo los pies del personaje. En el sexto episodio de esa misma temporada, el que se titula Rick Potion No 9, Rick fabrica un antídoto para una poción de amor que ha salido terriblemente mal. Ese antídoto, mezclado con material de la gripe, muta a casi toda la población de su dimensión de origen en criaturas monstruosas, esas masas de carne que los seguidores llaman Cronenbergs. El mundo queda arruinado sin remedio, y entonces Rick hace algo que la serie nunca deja de arrastrar como una sombra. Viaja con Morty a una dimensión alternativa donde un Rick y un Morty equivalentes acaban de morir, justo después de haber curado el mismo brote con éxito. Rick y Morty entierran los cadáveres de sus dobles en el jardín trasero, en silencio, y ocupan su lugar. Se sientan en la mesa de otra familia.
duermen en otras camas y siguen como si nada. Aquí conviene detenerse, porque el gesto es más grande de lo que su tono ligero sugiere. La wiki dedicada a la serie clasifica esa dimensión de reemplazo, ese mundo al que Rick y Morty se mudan al final del episodio, como un universo distinto, con su propia designación, dimensión C-131, separada de la dimensión de origen de Rick, aquella de la que partió. Es decir, según esa lectura, el Rick y el Morty que vemos a partir del final del sexto episodio ya no viven en su casa, viven en la casa de otros. Y el número que los definía se ha quedado atrás, en un planeta cubierto de monstruos. Lo fascinante, y lo que convierte esto en un misterio de continuidad y no solo en un chiste macabro, es lo que sucede inmediatamente después. En el séptimo episodio, Rising Gazorpazorp, el que sigue justo al intercambio de dimensiones, Rick se presenta ante los Gazorpazorpianos con una frase exacta. Dice, con estas palabras que es Rick Sánchez, de la dimensión Tierra C 137, se identifica con su dimensión original. Un episodio después de haber enterrado a su propio cadáver en el jardín de otro mundo, se nombra a sí mismo por el lugar que abandonó. La serie no explica la contradicción, no la señala. Simplemente deja que el personaje siga llamándose por un nombre que, según la lógica del episodio anterior, ya no le corresponde. Y no es un desliz aislado. 3 episodios más tarde, en Close Rick Counters of the Rick Kind, el episodio 10º de la temporada, el Consejo Transdimensional de Ricks acusa a nuestro Rick de una serie de asesinatos que no cometió y lo obliga a huir para demostrar su inocencia por su cuenta. Toda una institución de Ricks, con sus archivos y sus registros, lo cataloga con ese número. Y en ningún momento, en toda esa maquinaria burocrática, hay un solo reconocimiento en pantalla del cambio de dimensión que ocurrió 4 episodios antes. Es como si el universo de la ficción hubiera decidido, en silencio, que Rick sigue siendo quien dice ser, aunque el propio guión nos haya mostrado lo contrario. La serie, en algún rincón de su conciencia, parece saber que ha abierto esta herida. En la segunda temporada, en uno de sus primeros episodios, Morty Night Run, hay un momento pequeño y revelador. Rick deja a su Jerry en una guardería para Jerrys, un lugar donde los distintos Ricks aparcan a sus respectivos Jerrys mientras hacen sus asuntos. Un empleado le pide que registre a qué dimensión pertenece ese Jerry, y Rick no puede confirmarlo. No sabe, o no está seguro, de que el Jerry con el que vive sea de su dimensión original. El formulario queda marcado con las siglas de no aplica. Fíjate en lo que ese trámite confiesa. El personaje mismo admite, en un trámite banal, que ya no tiene certeza sobre el origen de la familia con la que convive. La duda que nosotros arrastramos desde el sexto episodio se ha colado, por fin, dentro del propio Rick. Hay además un detalle de nomenclatura que vale la pena observar con calma. La wiki designa al Morty, que seguimos con una etiqueta propia, Morty Prime, Mortimer Smith, de la dimensión Prime, un rótulo distinto del que lleva Rick. Y esto no es un capricho. El diálogo de la serie solo une ese número a Rick, nunca a Morty. Es un dato callado y elocuente. El abuelo y el nieto, que viajan juntos por todas partes, llevan en realidad etiquetas separadas, como si ni siquiera la ficción interna estuviera segura de que pertenecen al mismo punto de origen. Y luego está el golpe final, el que reordena todo lo anterior. El final de la quinta temporada, Rick Murray Jack, que se emitió en septiembre de 2021, revela que la esposa original de Rick, Diane, y su hija original, Beth, murieron años atrás por una bomba colocada por otro Rick. Esa revelación confirma algo que cambia la textura de toda la serie. La Beth que vive con Rick en el presente, la madre de Morty, no es su hija biológica original. Es una contraparte de otra dimensión. La familia que Rick ha estado protegiendo, la que da sentido emocional a cada episodio, no es del todo suya. Es un eco, una versión, un reemplazo más en una vida hecha de reemplazos. Así que volvamos a la pregunta del principio. ¿Es el Rick que seguimos verdaderamente el original de C-137? La serie nunca lo confirma con limpieza. Lo afirma por boca de sus personajes, lo contradice con sus propias imágenes, y luego, con esa admisión en la guardería y esa bomba en el pasado, lo deja abierto para siempre. Mi lectura, y la ofrezco solo como lectura, es que la ambigüedad no es un error de continuidad que los guionistas olvidaron corregir. Es el tema mismo,
Un hombre que salta entre mundos hasta que la palabra hogar deja de significar un lugar concreto, y el número que lo definía se vuelve, poco a poco, apenas una costumbre. Considera lo que significa querer marcharse de verdad. No huir de una habitación, no cambiar de ciudad, sino salir de la estructura misma que define quién eres y para qué existes. Ese es el deseo que mueve a Evil Morty en el cierre de la 5ª temporada. Y para entenderlo hay que seguir el rastro largo de un personaje que llevaba escondido casi desde el principio. Su primera aparición ocurre en la 1ª temporada, en aquel 10º episodio que se emitió en abril de 2014. Allí no se presenta con su nombre real. Se hace pasar por un Morty con parche en el ojo, un Morty aparentemente secundario, mientras controla en secreto a un personaje conocido como Evil Rick a través de un transmisor de control mental oculto dentro de ese mismo parche. La imagen es deliberada. El Morty, la criatura que todos suponen sometida, es en realidad quien mueve los hilos del Rick que parecía dominarlo. Ese detalle, tan fácil de pasar por alto la primera vez, es la semilla de todo lo que vendrá. Porque el programa construye durante años la idea de que un Rick es siempre el ser más inteligente de su universo y de que un Morty es su compañero, su tapadera, su punto ciego emocional. Evil Morty invierte esa jerarquía en silencio y luego desaparece durante mucho tiempo, lo suficiente como para que un espectador pudiera olvidarlo, hasta que regresa en la 3ª temporada en el episodio de Ricklantis Mix-Up. Esta vez no lleva parche. Se presenta como el Morty candidato, una figura que se lanza a la política de la ciudadela de los Ricks, esa metrópolis inmensa poblada por incontables versiones del abuelo y del nieto. Contra todo pronóstico, gana. Se convierte en presidente de la ciudadela. El niño, que se suponía prescindible, termina gobernando la ciudad entera de los seres que lo consideraban prescindible. Durante mucho tiempo no había una confirmación explícita de que el Morty del parche y el Morty presidente fueran la misma persona. Eran una sospecha, una lectura que los espectadores atentos hacían y defendían, pero el programa no lo sellaba. Esa confirmación llega en la 5ª temporada, en el episodio Rick, Mura y Jack. Rick y Morty descubren que el presidente que gobierna la ciudadela de los Ricks es Evil Morty, y con ese descubrimiento el programa une por fin las dos puntas. El manipulador de la 1ª temporada y el político de la 3ª son un solo individuo, un único plan desplegado con una paciencia que da un poco de vértigo cuando se mira hacia atrás. Todo lo que parecían apariciones sueltas era una sola trayectoria. Conviene detenerse en cómo el propio episodio elige contarse, porque revela algo sobre las intenciones del programa. La sinopsis que circula del capítulo describe a Rick todavía siendo, en efecto, esa cosa extraña con los cuervos, mientras una versión de mediana edad de Morty espera reconectar con él, y eso los lleva por un camino emocional en un lugar familiar. Lo curioso es que esa descripción no menciona a Evil Morty por su nombre. El material promocional apunta hacia la relación entre el abuelo y el nieto, hacia el reencuentro, hacia el terreno sentimental. La revelación sobre quién gobierna la ciudadela queda fuera del texto, guardada, como si el programa supiera que ese giro solo funciona si el espectador no lo ve venir. Y hay algo apropiado en esa discreción, porque Evil Morty ha operado siempre desde fuera del foco, desde el lugar que nadie vigila. Cuando por fin habla de su objetivo, no habla de venganza en el sentido pequeño. Habla de una arquitectura. Menciona lo que se llama la curva finita central, y hay que explicar despacio qué es esa cosa, porque es el centro de todo. La curva finita central es el subconjunto de universos en los que un Rick es siempre la mente más brillante que existe, el ser dominante en cada realidad que toca. Es, dentro de la infinitud de realidades posibles, la porción acotada que garantiza que la historia sea siempre la misma historia, que Rick sea siempre el más listo y que Morty sea siempre su sombra. Evil Morty la describe, con sus propias palabras dentro del episodio, como un muro alrededor del infinito. Piensa en la fuerza de esa imagen. Existen infinitos universos, infinitas variaciones de todo lo posible, y sin embargo, alguien ha levantado una pared que recorta ese infinito para dejar dentro solo las versiones donde él manda. Un muro alrededor del infinito. Vivir dentro de esa pared, para Evil Morty, no es vivir. Es estar preso en una historia escrita por otro.
Su método para derribar ese muro es brutal y funcional a la vez. Alimenta una unidad de propulsión dimensional secuestrada con la sangre de clones de Morty de la llamada Operación Fénix, clones a los que sacrifica para obtener la energía que necesita, y con esa energía abre un agujero en la curva finita central. No se detiene ahí. Hackea también las pistolas de portal de los Ricks y los Mortys de la Ciudadela, redirigiéndolas hacia una dimensión letal que las convierte en trampas mortales, sembrando el caos por toda la Ciudadela mientras él termina de ejecutar el resto de su plan. Es difícil no notar la simetría amarga de todo esto. Para escapar de una estructura que trata a los Mortys como piezas desechables, Evil Morty desecha a otros Mortys. Usa la lógica del sistema contra el sistema. Los mismos cuerpos que la curva produce en serie se convierten en el combustible que la rompe. El episodio termina con Evil Morty pilotando una nave a través de la brecha que ha abierto en la curva finita central, cruzando hacia el multiverso más amplio que se extiende del otro lado, a través de un portal. Y ahí, precisamente ahí, es donde el personaje se nos escapa de las manos, porque lo vemos irse, pero no vemos a dónde. La cámara lo acompaña hasta el umbral, y no más allá. Cruza el muro alrededor del infinito y se interna en lo que ese muro mantenía fuera, y nosotros nos quedamos de este lado, con la pregunta intacta. El estrago que deja tras de sí no es menor. La destrucción de la Ciudadela agota el fluido de portal disponible, y al cerrarse la temporada, la pistola de portal de Rick queda inservible. Fíjate en la ironía de esa imagen final. Rick, el ser presentado durante 5 temporadas como el más capaz de moverse entre realidades, el hombre para quien ninguna puerta estaba cerrada, se queda sin poder abrir una sola. El Morty al que todos subestimaban se marcha hacia lo desconocido, y el abuelo omnipotente se queda varado, con una herramienta muerta en la mano. La escena invierte por última vez, y del modo más limpio, la jerarquía que el programa había defendido desde el principio. Sobre el motivo, Evil Morty es explícito de una manera que resulta casi incómoda. Dice, en esencia, que está agotado de la dinámica entre Rick y Morty. Se refiere a Rick, con sus propias palabras, como una mancha infinita de un mismo viejo miserable, y describe a los Mortys como criaturas criadas para el perdón reflejo, moldeadas para disculpar cualquier cosa con tal de mantenerse leales. Ahí está el fondo de su rabia. No odia a un Rick concreto, odia la repetición. Odia que existan infinitas versiones del mismo hombre, cometiendo infinitamente las mismas crueldades, y que a cada una de esas versiones se le entregue un niño programado para perdonarla. Su exhaustión no es psicológica en el sentido corriente, es casi metafísica. Está cansado de un patrón que se multiplica sin fin. Los responsables del programa confirmaron esa lectura desde fuera de la ficción. En una entrevista posterior al estreno del final, el co-creador Dan Harmon dijo que Evil Morty simplemente quería llegar más allá de la curva finita central. Nada de dominar, nada de destruir por destruir. Salir. Y Harmon añadió una idea que ilumina el momento desde el lado de Rick. Describió la decisión de Rick de dejar escapar a Evil Morty como Rick entregando, con sus palabras, una correa que estaba alrededor de su propio cuello a alguien que no es él. Se cuenta que la llamó trágica y también una especie de compromiso con la autodestrucción. Detente en esa frase, porque es densa. La estructura que aprisiona a Evil Morty aprisiona también a Rick. La correa está alrededor del cuello del abuelo, tanto como del nieto. Y Rick, en lugar de romperla o de retenerla, la pasa a otras manos. Deja que el Morty se lleve consigo la posibilidad de escapar que él mismo nunca tomó. Eso es lo que convierte el final en algo más que un giro argumental. Rick pudo detenerlo y no lo hizo. En ese permiso silencioso hay un reconocimiento. El abuelo, la mente más aguda de su universo acotado, entiende quizá que el Morty tiene razón sobre la prisión, aunque no comparta el precio que está dispuesto a pagar. Le cede la fuga, y al cedérsela se condena a quedarse dentro del muro con la herramienta rota, que es exactamente lo que Harmon llamaba un compromiso con la autodestrucción. Y aquí es donde las preguntas se abren de par en par, porque el programa las deja abiertas de manera deliberada y prolongada. Sabemos que Evil Morty quería cruzar. Sabemos, por boca de Harmon, que su meta era llegar más allá de la curva. Pero no sabemos qué buscaba encontrar del otro lado.
Quería simplemente existir en un lugar donde la historia de Rick y Morty no fuera obligatoria. Quería construir algo nuevo, o solo dejar de ser una nota a pie de página en la biografía de otro. El objetivo declarado es la salida. El objetivo detrás de la salida sigue sin nombre. Escapar de una prisión responde a la pregunta de qué se rechaza, no a la de qué se desea. La incertidumbre se profundizó por una razón muy concreta del mundo real. Evil Morty no apareció en absoluto durante la sexta temporada, estrenada en 2022. Durante una temporada entera, su destino y su paradero, después de cruzar el portal, quedaron sin abordar. El personaje que había estado tejiendo su plan desde la primera temporada, el que reorganizó la jerarquía completa del programa, salió de cuadro y no regresó de inmediato. Ese silencio es en sí mismo parte de la historia. Un espectador que llega al último minuto de la quinta temporada se queda con la imagen de la nave cruzando la brecha, y luego con nada, con una ausencia que dura meses de emisión. De modo que lo que tenemos al cerrar este capítulo no es una resolución sino una forma. Un Morty que se pasó años haciéndose el débil para desmontar la idea misma de que los Mortys son débiles. Un muro alrededor del infinito, abierto por primera vez. Una nave que lo atraviesa y desaparece. Un abuelo varado con un portal muerto, habiendo entregado su única correa. Y del otro lado del agujero, un espacio del que no sabemos nada, hacia el que un personaje agotado de repetirse se dirigió con un propósito que solo él conoce. El programa nos mostró la puerta y el gesto de cruzarla, y nos dejó de este lado, mirando el hueco, preguntándonos qué clase de libertad puede haber para alguien cuya única definición, hasta ese instante, había sido la de escapar. Repara en lo que significa construir un mundo entero para un solo niño. En The Abyss of Beth, el 9º episodio de la tercera temporada, Rick y Beth viajan juntos a Fruppyland, un mundo de bolsillo que Rick había creado años atrás para que su hija jugara allí cuando era pequeña. El episodio se estrenó el 24 de septiembre de 2017. Fue escrito por Mike McMahon y dirigido por Juan Mesa León, y su propósito declarado dentro de la ficción es sencillo y a la vez enorme: resolver los problemas de la infancia de Beth. Un padre que fabrica un universo entero para mantener a su hija a salvo y que décadas después regresa a ese universo con ella para intentar reparar el daño. Ya hay algo en esa premisa que dice mucho sobre la clase de amor que Rick es capaz de ofrecer, un amor que se expresa en ingeniería y no en presencia. Mientras esto ocurre, la casa sigue girando en su órbita habitual. En una subtrama paralela, Morty y Summer se muestran recelosos de la nueva novia de Jerry. Esa desconfianza tan reconocible de los hijos hacia lo que altera el equilibrio familiar. El episodio deja que esa historia menor respire al margen, como un contrapunto doméstico y ligero frente a lo que Rick y Beth descubren dentro de Fruppyland. Y lo que descubren no es ligero en absoluto. Dentro de ese mundo de colores imposibles encuentran a Tommy Lipnip, el amigo de infancia de Beth que ella siempre creyó desaparecido. La verdad es más oscura de lo que cualquier duelo infantil habría podido imaginar. Tommy nunca se marchó. Quedó atrapado en Fruppyland y sobrevivió allí durante años, reproduciéndose con las criaturas mutadas del lugar hasta llegar a gobernarlas. El paraíso que Rick diseñó como refugio se convirtió en la prisión de otro niño. Un niño que la propia Beth había, de algún modo, dejado atrás. La caja de juegos perfecta guardaba dentro un horror que nadie había ido a mirar. Y esa revelación reordena todo lo que Beth creía saber sobre sí misma de pequeña, sobre lo que era capaz de hacer y de olvidar. Detente aquí, porque este es el corazón emocional del episodio y también la puerta hacia el enigma que definirá a este personaje durante temporadas. Tras matar ella misma a Tommy, Beth recibe de Rick una salida que solo un hombre como él podría formular como si fuera un favor razonable. Le propone, en efecto, crear un clon de ella misma, un clon con sus mismos recuerdos, para que ocupe su lugar en casa mientras la verdadera Beth queda libre para viajar por el universo. La vida que ella siente que no llegó a vivir, entregada de golpe, a cambio de dejar una copia perfecta cuidando de todo lo que abandona. El episodio termina sin mostrar qué decide Beth. La cámara se retira antes de la respuesta, y esa elección de guión, dejar la puerta entreabierta, no es un descuido. Es el diseño mismo del misterio.
Durante mucho tiempo, el espectador puede vivir creyendo que la oferta quedó en el aire, que Beth simplemente dijo que no y siguió con su vida. La serie no tiene ninguna prisa por corregir esa suposición. Deja que el silencio haga su trabajo, que la duda se asiente, que casi la olvidemos. Y entonces, mucho después, la retoma. La respuesta llega en Starmore Return of the Jerry, el 10º episodio de la 4ª temporada, estrenado el 31 de mayo de 2020, el mismo episodio que introduce a Space Beth. Allí se revela que Rick sí llegó a fabricar el clon, pero la forma en que lo hizo es lo que convierte una decisión familiar en un enigma irresoluble por diseño. Rick colocó a las dos Beths, la original y la copia, en cápsulas de sueño. Quitó las etiquetas y las mezcló a propósito, deliberadamente, para que ni siquiera él supiera cuál de las dos era la original. Piensa en la magnitud de ese gesto. No es que la información se perdiera por accidente. Rick, el hombre que presume de saberlo todo, eligió no saber. Se colocó a sí mismo, voluntariamente, en la misma ignorancia que el resto de nosotros. El mecanismo se hace explícito cuando un médico descubre en el cuello de Space Beth un dispositivo con detonador y sensor de proximidad a la Tierra. Rick revela entonces que la otra Beth, la que se quedó en casa, lleva un dispositivo idéntico, capaz de transferir recuerdos, y que ninguna de las dos etiquetas indica cuál es el clon. Las dos son, a todos los efectos, la misma persona con la misma vida interior, cada una convencida a su manera de ser la auténtica. El aparato en el cuello no distingue a la original de la copia porque, desde el punto de vista de la memoria y la experiencia, ya no hay diferencia que distinguir. La pregunta de quién es humana y quién es clon deja de tener una respuesta porque la serie ha borrado, con toda intención, cualquier dato que pudiera contestarla. Y por si quedara alguna esperanza de recuperar la verdad, el final de ese episodio la clausura. Rick recupera el tubo de memoria donde había guardado su propio recuerdo de haber clonado a Beth. Es decir, él mismo se había extraído esa información de la cabeza, se la había borrado a sí mismo y la había puesto a buen recaudo, como quien esconde una llave para no ceder a la tentación de abrir una puerta. Podría, si quisiera, volver a saber. Podría restaurar el recuerdo y, con paciencia y conciencia, quizá reconstruir cuál de ellas salió del tanque. No lo hace de forma que resuelva nada para la familia. Y lo más revelador de todo es que ningún miembro de la familia muestra el menor interés en descubrir la verdad. Nadie pregunta, nadie exige el análisis, nadie quiere saber. Ahí está, para mí, la tesis silenciosa de toda esta trama, y la ofrezco como lectura, no como hecho. La serie nunca confirma si la Beth que vemos es humana o clon, porque ha construido con enorme cuidado un mundo en el que la pregunta ya no importa. Si dos personas comparten cada recuerdo, cada herida, cada elección, incluida la herida de Frupiland y la culpa por Tommy, entonces la distinción entre original y copia se vuelve una etiqueta sin contenido. Precisamente la etiqueta que Rick arrancó de las cápsulas. La familia no busca la verdad no por pereza, sino porque en el fondo intuye que la verdad no cambiaría a la mujer que tienen delante. La quieren igual, sin saber de qué tanque salió. Y observa cómo la respuesta de la 4ª temporada responde y no responde a la vez a la pregunta abierta de la tercera. Sabemos que Beth aceptó la oferta, o al menos que el clon se fabricó. Pero saber eso no nos acerca ni un paso a saber cuál de ellas aceptó vivir la vida de siempre y cuál se marchó a las estrellas. El episodio que parecía traer la revelación en realidad multiplica el misterio, lo vuelve estructural, lo cose a la identidad del personaje de forma que ya no se puede descoser. Rick se aseguró de ello cuando mezcló las cápsulas. Queda entonces esta imagen para acompañar la noche. Un padre que fabricó un mundo entero para proteger a su hija de niña y que años después fabricó una segunda hija idéntica para no tener que elegir entre retenerla y liberarla. Dos Beths, dos dispositivos, dos vidas y un solo recuerdo escondido dentro de un tubo que nadie pide abrir. La serie te deja ahí, con la pregunta en la mano y con la sospecha tranquila de que quizá la pregunta nunca fue lo importante. Hay un personaje que aparece en tu casa, se sienta a tu mesa, comparte tus recuerdos más cálidos, y del cual, después de casi 10 años, todavía no sabes qué es. Ese personaje existe dentro de Rick y Morty,
y se llama el señor Puppy Butthole. Aparece por primera vez en Total Recall, el cuarto episodio de la segunda temporada, estrenado el 16 de agosto de 2015. La serie lo presenta como un viejo amigo de la familia Smith, alguien que ya forma parte del paisaje doméstico, y lo hace sin ofrecer una sola palabra de explicación. No hay una escena de origen, no hay una línea que diga de dónde viene ni a qué especie pertenece. Simplemente está ahí, como si siempre hubiera estado ahí, que es exactamente la trampa que el episodio necesita. Porque Total Recall trata sobre una invasión de parásitos que se implantan en la mente a través de los recuerdos. Estos parásitos multiplican a la familia insertando personajes falsos, cada uno acompañado de un recuerdo feliz que parece completamente real. La casa se llena de amigos y parientes que nadie recuerda haber conocido y que, sin embargo, todos recuerdan querer. El señor Puppy Butthole encaja en esa lógica con una precisión inquietante, y ahí está la genialidad silenciosa de su diseño. Es un personaje construido para que dudes de él. El punto de giro llega cuando Morty deduce la regla del parásito. Los parásitos, razona, solo pueden implantar recuerdos positivos. Si de alguien solo tienes memorias buenas, es sospechoso. Los seres reales dejan también recuerdos incómodos, discusiones, decepciones, roces. Beth aplica esa regla y se da cuenta de que no guarda ni un solo recuerdo negativo del señor Puppy Butthole. Actúa en consecuencia. Toma una de las pistolas láser de Rick y le dispara. Y aquí ocurre lo que nadie esperaba dentro de la escena. Él sobrevive. Sangra, cae, sufre, pero no se desvanece como los parásitos al morir. Su supervivencia demuestra que es real, que no es una invención del enjambre. Lo que la escena confirma es que existe. Lo que la escena nunca aborda es qué es. Detente en esa distinción, porque es el corazón de este capítulo. La serie te da una prueba de autenticidad y te niega, en el mismo gesto, una prueba de identidad. Sabemos que el señor Puppy Butthole no es un parásito. Seguimos sin saber si es humano, alienígena o alguna otra cosa que el programa nunca se ha molestado en nombrar. Es un misterio que la propia ficción decidió dejar abierto, y esa decisión ha alimentado años de teorías entre los seguidores. La más citada de todas esas teorías no viene de un fan, sino de uno de los creadores. Por esos años, en unas declaraciones a la prensa previas al estreno de la tercera temporada, Dan Harmon parece haber ofrecido esa lectura personal. Sugirió que el señor Puppy Butthole podría ser, en sus palabras, una especie distinta, más benigna o más avanzada que los parásitos de la memoria. Para explicar la relación entre ambos, usó una imagen sencilla. Donde hay moscas, hay arañas, y lo describió como una especie de fantasma de cuarta dimensión. Es una idea elegante. Coloca al personaje en el mismo ecosistema que los parásitos, pero en un peldaño superior, como un depredador tranquilo que convive con nosotros sin devorarnos. Lo que conviene subrayar, y Harmon fue el primero en subrayarlo, es que él mismo marcó esto como especulación. No lo presentó como canon. Lo introdujo diciendo, en efecto, que iba a darte otra teoría más, una entre varias posibles. No fue una revelación oficial disfrazada de conversación casual. Fue el pensamiento de un autor jugando con su propia criatura, ofrecido con honestidad como lo que era. Y la serie, hasta hoy, nunca ha ratificado esa idea. La ficción no ha identificado jamás la especie del señor Puppy Butthole. La teoría del fantasma cuatridimensional vive fuera del texto, en el espacio de las entrevistas, no dentro de los episodios. Esa separación importa cuando se intenta narrar honestamente lo que sabemos, porque el personaje siguió apareciendo, y en cada aparición el programa tuvo la oportunidad de resolver el enigma, y en cada aparición eligió no hacerlo. Al final de La boda de los Squanchers, el episodio que cierra la segunda temporada, el señor Puppy Butthole regresa en una escena posterior a los créditos. Rompe la cuarta pared y se dirige directamente al público para hablar de la espera que se avecinaba antes de la tercera temporada. Vuelve a mirarte a los ojos y vuelve a no explicarse. Ninguna palabra sobre su origen, ninguna pista sobre su especie. El patrón se repite con una simetría casi cómica. En el arranque de la tercera temporada, La redención de Rick Shank, emitido el 1 de abril de 2017, aparece otra vez en una escena tras los créditos. En esta ocasión, le dice al espectador que ha pasado, según sus palabras, 1 año y medio desde los acontecimientos de la boda de los Squanchers.
se ha convertido en una especie de reloj afectivo de la serie, un personaje cuya función narrativa parece ser marcar el tiempo entre temporadas. Habla del calendario del programa con más franqueza que de sí mismo. Sabe cuánto llevas esperando. No te dice quién es. Y cuando por fin la serie se acerca a su vida privada, lo hace sin tocar la pregunta de fondo. En el día ricchuriano de Morty, el episodio que cierra la tercera temporada, aparecen por primera vez en pantalla la esposa y el hijo del señor Puppy Butthole. Su historia personal se ensancha. De pronto tiene familia, tiene un contexto doméstico propio, tiene una vida que continúa cuando las cámaras no lo siguen. El programa expande lo que rodea al personaje y deja intacto el centro. Tiene una esposa, tiene un hijo, y seguimos sin saber qué especie comparten los tres. Piensa en lo que ese silencio sostenido significa. Un personaje puede acumular apariciones, una familia, un lugar fijo en la mitología de una serie, y aún así permanecer en lo esencial sin definir. Los fans llenan ese vacío con teorías. El creador ofrece la suya y la marca como conjetura. La serie, testaruda y deliberada, guarda la respuesta para sí. El señor Puppy Butthole es la prueba de que a veces lo que una obra decide no contar pesa tanto como lo que cuenta. La lealtad de Tammy es uno de esos hilos que la serie deja colgando a propósito, y cuanto más se tira de él, menos se deshace. Para entender por qué, conviene volver al lugar donde todo empieza a torcerse, la boda que varios resúmenes del episodio describen con una franqueza casi cruel, como una boda malograda. Jerry llega allí por accidente, transportado sin querer al planeta que acoge la ceremonia de Bird Person y Tammy, y detrás de él acaba la familia Al Smith completo, sentada entre invitados, participando de un rito que parece, por un rato, algo cercano a la felicidad. Piensa en lo que significa que el episodio se anuncia a sí mismo como una boda condenada antes siquiera de que ocurra nada. La serie no oculta el desenlace, lo señala, y aún así deja que el espectador se acomode en la ilusión. Y entonces, durante la recepción, Tammy dice, en efecto, que nada de aquello era real. Revela que es una agente encubierta de la Federación Galáctica, una infiltrada de largo alcance que organizó la boda entera con un único propósito: reunir en un solo lugar a todos los asociados de Rick para poder capturarlos de golpe. Cada abrazo, cada brindis, cada gesto de afecto formaba parte de una operación. Después dispara contra Bird Person y lo mata. Ese es el punto de partida de toda la cuestión que ocupa este capítulo, porque a partir de aquí la serie nunca vuelve a ofrecer una respuesta limpia sobre lo que Tammy sentía de verdad, ni antes ni después. Lo interesante, y lo que hace de este hilo un cabo suelto genuino y no un simple giro, es lo que ocurre después de ese asesinato. En la escena postcréditos de The Rick Shank Redemption, Tammy da una orden a sus camaradas de la Federación. Les pide reactivar el cadáver de Bird Person, un cuerpo que ha sido reconstruido cibernéticamente, remendado con máquina donde antes había carne. El cuerpo despierta, se rebautiza a sí mismo como Phoenix Person y Tammy se marcha volando junto a él, sostenida por esas alas nuevas que ya no son del todo suyas. Detente un momento en la extrañeza de ese gesto. La mujer que lo mató es la misma que ordena devolverlo a una forma de vida. Se puede leer como frialdad pura, la agente que recupera un activo útil. Se puede leer también como algo más difícil de nombrar, un apego que sobrevive al disparo. La serie no elige por ti, simplemente muestra a los dos alejándose por el aire y corta. Alrededor de esa misma escena, el mundo político también cambia. Las acciones de Rick en ese episodio colapsan la economía de la Federación original, y lo que queda de aquella estructura se reorganiza en algo nuevo, la nueva Federación Galáctica. Tammy no desaparece con la caída, al contrario, asciende, se convierte en la líder de esa nueva federación. Fíjate en la trayectoria. Empieza como una infiltrada que finge una boda y termina al mando del aparato entero. La destrucción del viejo orden no la hunde, la eleva, y esto complica cualquier lectura sencilla de sus motivos, porque una persona que gana tanto poder de un derrumbe rara vez actúa solo por sentimiento. Después de su resurrección, Phoenix Person desaparece de la pantalla durante mucho tiempo. No vuelve a aparecer hasta el final de la cuarta temporada, alrededor de 3 temporadas más tarde. Ese silencio largo es, en sí mismo,
parte del misterio. Durante todo ese tramo, el espectador no sabe qué ha sido de él, ni qué relación mantiene con Tammy en ese intervalo, ni qué significó realmente aquel vuelo compartido. La serie deja el hueco abierto y sigue adelante con otras cosas, confiando en que el peso de la ausencia trabaje por su cuenta. Cuando el hilo por fin regresa, lo hace con 2 muertes encadenadas y ninguna explicación consoladora. En ese mismo episodio, Summer utiliza un cinturón de invisibilidad para reducir a Tammy, y con ella inmovilizada Rick le dispara en la cabeza y la mata. Al hacerlo, cita sus razones. Habla, en efecto, de la boda falsa y de la muerte de Bert Person como los motivos de su acto. Es una ejecución con memoria, un ajuste de cuentas que se remonta directamente a aquella recepción de la segunda temporada. Y aquí llega el detalle que este capítulo quiere subrayar por encima de los demás, porque es el único que la serie ofrece sobre lo que Phoenix Person siente respecto a Tammy después de su muerte. En el momento en que Rick le dice a Phoenix Person que ha matado a Tammy, esa revelación es precisamente lo que provoca que Phoenix Person lo ataque. No hay discurso, no hay confesión de amor ni de odio. Hay una reacción, un ataque desatado por la noticia. Esa es toda la evidencia que existe, y sobre ese gesto mínimo descansa cualquier interpretación de lo que quedaba entre ellos. Piensa en cuánto se le pide a un solo movimiento. La serie ha pasado temporadas sin aclarar si Phoenix Person conservaba algún vínculo con la mujer que lo mató y lo resucitó. Y cuando por fin responde, lo hace solo con esto: un cuerpo de máquina que se lanza contra Rick al enterarse de que ella ha muerto. Uno puede leerlo como duelo, puede leerlo como el último resto de un afecto que ni la muerte ni la reconstrucción cibernética lograron borrar. Pero también podría ser furia por otra cosa, o el reflejo de un programa dañado. Esa indefinición no es descuido, es el punto. Y la serie, fiel a su costumbre de negar toda solemnidad, remata la escena con una profanación. Más tarde, en ese mismo episodio, Jerry manipula el cadáver de Tammy como si fuera una marioneta, usando el cinturón de invisibilidad para moverlo y distraer a Phoenix Person. Mientras el cuerpo sin vida de Tammy sirve de señuelo, Spacebed aprovecha para accionar un interruptor de apagado en la espalda de Phoenix Person y desactivarlo. Considera la imagen con calma. Lo único capaz de detener a esta criatura es la visión de ella, aunque esa visión sea un engaño grotesco operado por Jerry. El cadáver que un momento antes provocó su ataque se convierte ahora en la trampa que lo apaga. La serie usa el afecto, o su apariencia, como arma contra él, y sigue sin decirnos si ese afecto era correspondido, o si Tammy alguna vez sintió algo parecido. Faltaba, sin embargo, la pieza que reordena todo lo anterior, y llega en Nocturnal Friendshine of the Spotless Mort. Rick entra en la mente de Bert Person, y allí, entre recuerdos, se revela algo que ni el propio Bert Person conservaba con claridad. Tammy y Bert Person tuvieron una hija juntos. Los recuerdos de esa hija habían sido suprimidos mediante unos protocolos llamados Brainalyzer, enterrados bajo capas de intervención deliberada. Detente en lo que eso hace con toda la historia. Si hubo una hija, entonces hubo, en algún momento, y de alguna forma, algo real entre ellos, algo anterior a la traición y quizás subterráneo a ella. La boda falsa se vuelve más difícil de juzgar. La agente encubierta ya no es solo una agente encubierta. El mismo episodio añade el detalle que cierra el círculo sin cerrarlo del todo. La hija se encuentra retenida en una prisión de la Federación, y la razón que dan es que su padre, Bert Person, está clasificado como terrorista. Es precisamente ese dato, la existencia de una hija presa por lo que él es, lo que finalmente convence a Bert Person de regresar a la vida. No lo mueve la venganza, ni la nostalgia, sino ella. Y ahí queda Tammy, en el centro de un hilo que la serie nunca desenreda por completo. Fue la agente que fingió una boda para tender una trampa. Fue quien mató a Bert Person y quien ordenó devolverlo a la existencia. Fue la líder de una federación reconstruida sobre las ruinas de la anterior. Y fue, también, la madre de una hija cuyo recuerdo alguien se tomó la molestia de borrar. ¿Cuál de esas cosas pesaba más en ella? La serie no lo dice. Deja el cabo suelto colgando en el aire, sostenido por unas alas que ya no le pertenecían a nadie del todo. Detente por un instante en lo que significa destruir un gobierno
sin dejar nada que lo reemplace. En el episodio que abre la tercera temporada, titulado The Rick Shank Redemption, nuestro Rick mata a la mayor parte del consejo de Ricks mientras destruye la ciudadela para escapar de la Federación. Ese acto se recuerda casi siempre por lo que Rick logra para sí mismo, por la fuga, por el ingenio de la maniobra. Pero hay otra manera de mirarlo, y es la que interesa esta noche. Cuando el consejo cae y la ciudadela queda en ruinas, no queda un plan de sucesión, no queda una constitución de emergencia, no queda una figura que tome el mando. Queda un hueco. Y un hueco, en política como en física, no permanece vacío mucho tiempo. Lo que la serie hace con ese hueco es el tema de este capítulo, porque el episodio que lo aborda, el séptimo de la misma temporada, llega con una particularidad que conviene notar desde el principio. En pantalla, la tarjeta de título no anuncia el nombre oficial del episodio. Muestra otra cosa. Muestra las palabras Tales from the Citadel, Relatos de la Ciudadela, como si lo que fuéramos a ver no fuera un episodio de Rick y Morty, sino una antología de historias tomadas de un lugar que sigue existiendo cuando las cámaras no miran. Es una decisión pequeña y deliberada. Nos dice que vamos a ver la ciudadela desde dentro, desde abajo, desde las calles y las fábricas, y no desde la altura de los protagonistas que la abandonaron. Dentro de ese marco, encontramos a la ciudadela en plena reconstrucción. Se levanta de nuevo, se remienda, y hace algo que nunca había hecho antes. Celebra su primera elección presidencial democrática. Detente en esa frase. La primera, durante toda su historia, esta sociedad de infinitos Ricks y sus infinitos Mortys jamás se había gobernado por medio del voto. Se gobernaba por un consejo, una cúpula que ahora yace destruida, y la respuesta a esa destrucción no es otro consejo, sino una urna. La democracia aparece aquí no como un ideal madurado con los años, sino como lo que se improvisa cuando la estructura anterior ha sido borrada de un golpe. Y sin embargo, antes de que se cuente un solo voto, el episodio nos entrega una revelación que envenena toda la ceremonia. Nos dice que la ciudadela, en realidad, nunca fue gobernada solo por el Consejo Visible. Detrás, en la sombra, operaba un cuerpo secreto, un órgano plutocrático al que se nombra el Consejo de Sombras de los Ricks. Los que en verdad movían las cosas no eran los que aparecían en las reuniones oficiales, sino un grupo oculto que decidía por dinero y por poder. Esto cambia por completo el significado de la elección que estamos a punto de presenciar. La pregunta deja de ser ¿quién ganará el voto del pueblo? La pregunta pasa a ser si el voto del pueblo significa algo en un lugar donde el poder real siempre estuvo escondido de la vista. Es aquí donde entra el candidato. Un Morty se presenta a la presidencia de la Ciudadela bajo una formación que se llama el Partido Morty, y su plataforma es directa. Se opone al trato que reciben los Mortys como ciudadanos de segunda clase. En una sociedad construida por Ricks y para Ricks, donde cada Morty existe como acompañante, como escudo, como pieza subordinada, un Morty se levanta y hace campaña por la dignidad de los suyos. La promesa es tan clara que resulta casi conmovedora. Y esa claridad es, tal vez, la primera señal de que algo no encaja, porque en el mundo de esta serie las promesas limpias rara vez son lo que aparentan. Lo que el episodio revela sobre este candidato es la pieza que reordena todo lo demás. Este Morty, el que promete liberar a los Mortys de su condición inferior, es en secreto el mismo personaje que fue presentado por primera vez en la segunda temporada, en aquel episodio que ya mencionamos, bajo el nombre de Eye Patch Morty, el Morty del parche en el ojo. Es el personaje que los seguidores de la serie terminaron apodando Evil Morty, Morty el malvado. Y conviene ser preciso con ese apodo, porque es un apodo del público y no de la ficción. La serie misma nunca pronuncia ese nombre en su diálogo. Nadie dentro de la historia lo llama así. Es una etiqueta que nació fuera de la pantalla, entre quienes observaban, y que se pegó al personaje sin que la obra la confirmara nunca. Piensa en lo que eso implica. El personaje más asociado con la manipulación política de la Ciudadela ni siquiera tiene un nombre propio dentro de la serie. Es una ausencia con voluntad. La campaña avanza y aparece una figura menor que resulta decisiva. El Morty que dirigía la campaña, el jefe de campaña, un antiguo colaborador que el candidato había despedido, descubre la verdadera identidad de su jefe.
Lo consigue gracias a unos archivos que provienen de un personaje llamado Investigator Rick, el Rick investigador. Armado con ese conocimiento, el jefe de campaña despedido dispara contra el candidato en un mitin. El atentado, sin embargo, fracasa. El candidato no muere, y la respuesta a ese disparo no llega por los cauces de la justicia, sino por otra vía. Los agentes de un servicio secreto formado por Riggs ejecutan al jefe de campaña. Uno intenta revelar la verdad, y la verdad lo mata a él. El candidato sobrevive y gana. Vence en la elección presidencial por un margen estrecho, y con ello se convierte en el primer presidente democráticamente elegido de la Ciudadela. Aquí la ironía se cierra sobre sí misma. La primera democracia de esta sociedad entrega el poder a la única figura que, según lo que el episodio nos ha mostrado, no jugaba el juego democrático en absoluto, sino que lo utilizaba. El voto libre corona a quien mejor supo servirse de él. Y lo que hace este nuevo presidente como primer acto en el cargo confirma que la elección no fue un comienzo, sino una toma de posesión disfrazada. Ordena ejecutar a los miembros disidentes del Consejo de Sombras, aquel cuerpo oculto que en verdad gobernaba, y hace arrojar sus cuerpos al espacio. Piensa en la lógica de ese gesto. El poder real de la Ciudadela había vivido siempre en la sombra, en ese consejo secreto de plutócratas. La destrucción del consejo visible en el estreno de la temporada no había tocado a esa estructura oculta. Era el gobierno detrás del gobierno. Y ahora, un presidente elegido por el pueblo lo elimina físicamente, no para devolver el poder al pueblo, sino para quedar. Lo que queda después no es una democracia, y tampoco el viejo orden plutocrático. Es algo nuevo cuya forma la serie no aclara. Un presidente que llegó por el voto y que gobierna sobre los cadáveres de quienes gobernaban en secreto. La estructura de poder de la Ciudadela, tras este episodio, no está definida. Está en manos de una sola figura sin nombre confirmado, y la obra nos deja ahí, sin explicarnos qué clase de gobierno es ese. Alrededor de esta historia central, el episodio teje otras que iluminan el mismo vacío desde el suelo. En una de ellas seguimos a un Morty policía, un agente corrupto de la Ciudadela que acepta sobornos de un señor de la droga llamado Big Morty para hacer la vista gorda ante las operaciones de narcóticos en el distrito pobre, la barriada que llaman Morty Town. A su lado va su compañero novato, un Rick policía, y en esa pareja se invierte el orden acostumbrado de la serie, porque aquí es el Morty quien enseña la corrupción y el Rick quien la aprende. La ley, en la Ciudadela reconstruida, ya está podrida en su base, y lo está en las calles donde viven los más débiles, lejos de la urna y de los discursos. En otra de esas historias entramos en una fábrica, la fábrica de las obleas de Simple Rick, las galletas Simple Rick's Wafers. Un Rick obrero, uno al que han pasado por alto para un ascenso, mata a su gerente regional y toma como rehén a Simple Rick, el Rick sedado cuya actividad cerebral, cosechada, es lo que da sabor a las obleas. Piénsalo despacio. El producto que la Ciudadela consume está hecho de la felicidad extraída de un Rick mantenido en un sueño químico, un Rick reducido a materia prima de su propio recuerdo. Y esa crueldad industrial ocurre al mismo tiempo que arriba, en los balcones del poder, se celebra una elección y se habla de dignidad. Ese es el retrato que el episodio construye pieza a pieza. Arriba, un poder que se reorganiza en la sombra y termina concentrado en una sola mano. Abajo, una policía corrompida y una economía que muele a sus propios habitantes para endulzar un aperitivo. Entre esos dos extremos, la serie coloca una elección democrática y nos invita a creer, por un momento, que algo ha cambiado. Cuando el episodio termina, la Ciudadela tiene un presidente, tiene un ganador, tiene una tarjeta de título que la presenta como una colección de relatos. Lo que no tiene, lo que la obra se cuida de no darnos, es una respuesta clara sobre quién gobierna de verdad y bajo qué reglas. El vacío que abrió aquel primer episodio de la temporada no se ha llenado, solo ha cambiado de dueño. Hay un capítulo de la tercera temporada que la serie parece haber preferido olvidar, y esa amnesia es precisamente lo que lo vuelve tan interesante de mirar de cerca. Se titula Rest and Relaxation, el sexto de esa temporada, y llegó al aire el 27 de agosto de 2017. Según se recuerda, lo escribió Tom Kaufman y lo dirigió Anthony Chun. En apariencia es una historia cerrada,
uno de esos capítulos que empieza y termina en su propia media hora sin dejar hilos colgando. Y sin embargo, si uno se detiene en un solo detalle, en un rincón del decorado que la cámara apenas roza, descubre que el episodio abrió una puerta que nunca volvió a cerrar del todo. No en la trama, en la lógica misma del universo que la serie construye. La premisa parte de un gesto sencillo, casi terapéutico. Rick y Morty, agotados tras una aventura, deciden descansar en un spa alienígena. Allí se someten a una máquina de desintoxicación, un aparato pensado para extraer las partes negativas de la personalidad de quien entra en él. La idea es limpiar, quitar el peso, sacar de dentro lo que amarga y lo que enferma. Y la máquina cumple, pero de una manera que la serie trata con una literalidad inquietante. Los rasgos negativos no se disuelven ni se evaporan, se extraen como materia. Se convierten en algo físico, tangible, y ese algo queda almacenado en el tanque de la máquina. La observa lo que eso implica. No se trata de una metáfora sobre sentirse mejor después de un día tranquilo. La máquina toma la parte tóxica de una persona y le da cuerpo. La arranca del sujeto original y la deposita en un depósito, donde sigue existiendo, separada pero completa. De Rick y de Morty salen así dos criaturas nuevas. Una es el Rick tóxico, y encarna todo lo que Rick prefiere no ver en sí mismo: la arrogancia, el alcoholismo, la mentira, el complejo de Dios que lo lleva a creerse por encima de cualquier consecuencia. El otro es el Morty tóxico, hecho de lo que atormenta al chico por dentro: el nerviosismo, la desesperación, el desprecio por sí mismo que lo persigue en silencio. Lo que queda del otro lado es igual de revelador. Los Rick y Morty limpios, purificados de sus toxinas, no se vuelven simplemente mejores, se vuelven distintos, y no siempre para bien. El Morty limpio gana confianza, encuentra soltura con la gente, tiene éxito con las citas, se mueve por el mundo con una seguridad que el Morty de siempre jamás ha tenido. Pero el Rick limpio se transforma en algo más frío, considerado, sí, atento incluso, pero emocionalmente distante, como si al quitarle el veneno también le hubieran quitado el fuego. La serie plantea aquí una idea que rara vez se dice en voz alta: que lo que llamamos defectos no está pegado por fuera, sino trenzado con todo lo demás. Que el desprecio de Morty por sí mismo y su capacidad de sentir podrían salir del mismo pozo. Ahora bien, lo que a mí me interesa de este episodio no es tanto el drama entre las versiones limpias y sucias, que la trama resuelve con su habitual velocidad. Lo que me interesa es el tanque, ese depósito donde se guardan las toxinas extraídas, porque la serie en un momento nos deja mirar dentro y lo que hay dentro no es lo que uno esperaría. Uno imaginaría un recipiente con dos criaturas flotando, el Rick tóxico y el Morty tóxico, esperando su destino. Pero el interior del tanque es otra cosa. Es un páramo, un yermo grotesco, un paisaje entero de desechos habitado por otras criaturas tóxicas igual de desagradables, seres que no salieron ni de Rick ni de Morty. Detente en ese detalle, porque es fácil que pase de largo. El depósito de ese spa no guarda solo las toxinas de sus dos clientes de hoy. Contiene una población, un ecosistema de partes descartadas de quién sabe cuántos visitantes anteriores, acumuladas allí dentro, coexistiendo en su propia miseria. La serie ni siquiera subraya la implicación. La deja caer como quien decora un fondo. Entre esos habitantes del yermo tóxico aparece, por un instante, un alienígena muerto, cuyo aspecto recuerda al personaje conocido como 8 Ball, de Gravity Falls, colocado ahí como un chiste visual de fondo, de esos que solo cazan quienes miran fotograma a fotograma. Es una broma, nada más, pero funciona como una especie de confirmación silenciosa de la escala de lo que estamos viendo. Ese lugar tiene cadáveres, tiene historia, tiene cosas que llegaron, se quedaron y murieron dentro del tanque. No es un compartimento de un solo uso, es un vertedero. Y esa es la palabra que la serie nunca dice, pero que el decorado grita. Un vertedero de versiones tóxicas, un depósito donde las peores partes de seres conscientes, arrancadas y dotadas de cuerpo propio, siguen existiendo después de que sus dueños originales se hayan marchado limpios y aliviados. Cada cliente de ese spa que se sometió a la máquina dejó atrás algo vivo, algo que piensa, que desea, que sufre a su manera. El Morty tóxico no es un residuo inerte, está lleno de desesperación y de odio hacia sí mismo, lo cual quiere decir que siente. El Rick tóxico maquina, planifica, engaña,
tiene voluntad y sin embargo el modelo de negocio del spa consiste, en el fondo, en generar seres así y encerrarlos en un tanque para siempre. La trama, mientras tanto, avanza por el carril que la broma del fondo apenas insinúa. El Rick tóxico no acepta su encierro. Urde un plan para intercambiar su lugar con el Rick limpio y lo consigue engañándolo para que traiga el tanque de toxinas de vuelta a la Tierra. Una vez aquí, los dos duplicados tóxicos escapan. El Rick tóxico pone en marcha entonces un proyecto a su altura de megalomanía. Convertir la Tierra entera en una versión tóxica de sí misma, usando una torre de iluminación, una de esas viejas torres de luz de luna, para extender su veneno sobre el planeta. La parte descartada de un solo hombre intentando reescribir el mundo a su imagen enferma. El desenlace es puro Rick limpio, frío y quirúrgico. Derrota al Rick tóxico disparándole al Morty tóxico un virus letal. La jugada no es de fuerza, sino de lectura psicológica. El Rick limpio predice, correctamente, que el Rick tóxico se sacrificará para salvar al Morty tóxico, porque incluso en su versión más envenenada arrastra una compasión heredada hacia Morty, un cariño que sobrevivió al proceso de extracción. Piensa en lo que eso implica sobre el personaje. Ni siquiera al separar de Rick todo lo peor que hay en él, se logra separar del todo su vínculo con el chico. El amor por Morty no cabía enteramente ni en la parte limpia ni en la parte tóxica. Estaba en las dos. Y aquí llega el gesto que para mí define el episodio y a la vez lo condena a su propia laguna. La resolución no consiste en destruir a las criaturas tóxicas, sino en reabsorberlas. El Rick tóxico vuelve a fundirse con el Rick limpio al final, y de esa fusión resurge el Rick original, el de siempre, con sus defectos de vuelta en su sitio. El Rick tóxico deja de existir como entidad separada porque regresa al lugar de donde salió. Con Morty se hace lo mismo. La esencia del Morty tóxico es reinyectada en el Morty limpio, con la ayuda de Jessica, y el chico recupera su personalidad normal, aquella mezcla incómoda de miedo y nobleza que lo hace ser él. El Morty tóxico se elimina no matándolo, sino devolviéndolo a su origen. Es un final honesto en un sentido temático. La serie dice, en efecto, que no se puede vivir siendo solo la parte limpia, que las toxinas también son uno, que integrarlas es más sano que negarlas. Rick y Morty vuelven a ser enteros porque vuelven a cargar con lo que la máquina les había quitado. Como cierre de una historia sobre dos personas, funciona con elegancia. Pero mira lo que ese final resuelve y lo que deja intacto. Resuelve a Rick y a Morty. Los reintegra, los sana, los devuelve a su equilibrio imperfecto. Lo que no toca en absoluto es el tanque, el vertedero. Todo ese páramo de otras criaturas tóxicas que ya estaban dentro, cuando Rick y Morty llegaron, esa población entera de partes descartadas ajenas, con su alienígena muerto de fondo y su ecosistema de miseria acumulada, nunca recibe resolución alguna. Nadie las reabsorbe, nadie las libera. Nadie vuelve a mencionarlas. El episodio limpia con cuidado a sus dos protagonistas y abandona el resto exactamente donde estaba, en un depósito que en algún momento acabó de vuelta en la Tierra. Ese es el hueco que a mí me quita el sueño de este capítulo, y lo digo como opinión, no como dato. La serie tiene la costumbre de plantar horrores enormes en los márgenes de una trama pequeña y seguir adelante como si nada. Aquí, el horror es un modelo de negocio galáctico que fabrica seres sintientes hechos de sufrimiento puro y los almacena indefinidamente, y la ficción lo trata como el atrezo de una historia sobre citas y confianza en uno mismo. El Morty tóxico, con toda su desesperación, era una forma de conciencia. Los otros habitantes del tanque, presumiblemente, también. Y ninguno de ellos, salvo los dos que salieron de nuestros protagonistas, obtiene siquiera la piedad de una escena que reconozca que existen. La serie nunca regresó a ese tanque. No hay episodio posterior que retome el vertedero, ni línea de diálogo que pregunte qué fue de todo aquello, ni consecuencia que arrastre esa acumulación de versiones tóxicas hasta otra historia. Quedó donde quedó, sellado por el propio final feliz que reintegró a Rick y a Morty y dio por cerrado el asunto. Y quizá esa sea la parte más fiel a la naturaleza del programa. No el veneno que se convierte en monstruo, ni la torre de luz de luna, ni el virus letal, sino la facilidad con que un universo entero puede producir sufrimiento consciente a escala industrial y luego pasar de página, dejando el depósito lleno,
en un rincón del cuadro, esperando a que nadie vuelva nunca a mirar dentro. Hay una idea que suena inocente al principio, casi como un capricho de adolescente, y que al desplegarse revela uno de los actos más fríos que la serie ha puesto en pantalla, sin apenas subrayarlo. En el 8º episodio de la 4ª temporada, estrenado en Adult Swim el 17 de mayo de 2020, escrito por Jeff Loveness y Albro Landi y dirigido por Jacob Haar, Morty le plantea a Rick un desafío que cualquiera que haya sostenido un mando alguna vez reconocerá de inmediato. Quiere el equivalente real de la función de guardado de un videojuego. Quiere poder vivir sin consecuencias, cometer un error, pulsar un botón y regresar a un instante anterior como si nada hubiera ocurrido. Es el sueño de deshacer, la fantasía de una vida con puntos de control, y Rick, con esa mezcla habitual de desdén y curiosidad, decide construírselo. Lo que entrega parece cumplir la promesa. Un pequeño control remoto que Morty lleva encima, y cada vez que las cosas salen mal, pulsa y vuelve. Durante un tramo del episodio, la ilusión funciona a la perfección. Morty prueba a hacer cosas imprudentes, temerarias, incluso crueles, sabiendo que puede rebobinar. Vive exactamente la vida sin consecuencias que había pedido. Y aquí conviene detenerse, porque la serie construye este segmento con la ligereza de una comedia de deseos cumplidos, cuando en realidad está tendiendo una trampa. La trampa no es narrativa, es moral, y el momento en que se cierra lo cambia todo hacia atrás, porque el aparato no hace lo que Morty cree que hace. No detiene el tiempo, no rebobina nada, no existe punto de guardado, no existe estado anterior al que regresar. Lo que ocurre en cada evasión es otra cosa por completo. El mando teletransporta a Morty a una dimensión paralela, una realidad casi idéntica a la suya, y para hacerle sitio, mata al Morty nativo de esa dimensión, al Morty que ya vivía allí, para que el Morty viajero pueda ocupar su lugar. Cada vez que pulsó el botón creyendo que borraba un error, en realidad cruzó a otro mundo y suplantó a su propia versión, dejando un cadáver donde antes había una vida entera. El supuesto botón de rebobinar era, desde el primer instante, un botón de sustitución. Y cada uso costó un Morty. Vuelve a mirar todo lo que acabas de ver. Cada momento de libertad despreocupada, cada acto sin consecuencias del que Morty disfrutó, se sostenía sobre un muerto que él ni siquiera sabía que existía. La comedia de los deseos cumplidos era, retroactivamente, una cadena de homicidios por conveniencia. Rick lo sabía desde el principio. Lo diseñó así. Y cuando Morty empieza a entender lo que ha estado haciendo, Rick le suelta una frase que funciona como llave interpretativa de todo el episodio. Le dice, en esencia, que se ha prestigiado a sí mismo. La palabra no es casual ni decorativa. Es una referencia directa a la película de Christopher Nolan El truco final, en la que el protagonista, para lograr un número de magia imposible, utiliza una máquina de teletransporte que en cada función crea un duplicado suyo, de modo que el hombre debe matar repetidamente a copias de sí mismo para sostener la ilusión. Rick le está diciendo a Morty que ha hecho exactamente lo mismo, que su función de guardado es el truco del prestidigitador, que la magia siempre tuvo un cuerpo escondido bajo el escenario. Y ahora es cuando el episodio abre las preguntas que nunca cierra. Cuando Morty comprende que el dispositivo ha estado matando Mortys alternativos, uno tras otro, le suplica a Rick que lo arregle, que deshaga el daño, que encuentre una manera de reparar lo irreparable. La petición es entendible y a la vez ingenua, porque no hay reparación posible para una muerte, y menos para muchas. Pero Rick responde con una solución que es en sí misma otro acto de violencia disfrazada de arreglo. En lugar de devolver a cada Morty a su sitio, algo imposible, fusiona todas las dimensiones alternativas que Morty visitó en una sola dimensión combinada. Colapsa esas realidades separadas en un único mundo, y al hacerlo, no borra las consecuencias, las concentra. Detente a considerar la mecánica de esa fusión, porque es más perturbadora de lo que el ritmo del episodio permite asimilar. En cada una de esas dimensiones, mientras Morty vivía su vida sin consecuencias, hizo cosas, cometió crímenes, dejó víctimas, generó testigos, personas reales, en cada línea temporal, que lo vieron hacer lo que hizo.
cuando Rick funde todos esos mundos en uno solo, no solo une geografías y cielos, une a la gente. Reúne en un mismo lugar a todos los que presenciaron los crímenes de Morty en sus respectivas realidades, personas que hasta ese momento existían en universos incomunicados y que ahora, de golpe, comparten el mismo espacio y la misma memoria de agravio. Y todas ellas convergen sobre la casa de los Smith, convertidas en una turba furiosa que exige la entrega de Morty. La imagen tiene una lógica casi matemática de castigo. Morty había dividido su culpa en fragmentos, un crimen por aquí, una víctima por allá, cada uno aislado en su propia dimensión, invisible desde las demás. La fusión toma todos esos fragmentos dispersos y los suma en una sola factura, presentada de golpe ante su puerta. Es la contabilidad moral que ese falso botón de rebobinar prometía evitar, cobrada toda a la vez. Y en medio de esa multitud aparece una figura que condensa la extrañeza del procedimiento. Su novia, pero no una novia, sino una versión fusionada, una combinación de los distintos intereses amorosos que Morty tuvo en las diferentes dimensiones afectadas, unidos en una sola persona por el mismo colapso que unió al resto. Ella observa cómo la turba lo arrastra, cómo lo empujan hacia lo que él cree que es una tina de ácido real, la misma clase de tina que al principio del episodio Rick y Morty habían usado para fingir sus muertes ante unos gánsteres alienígenas durante un trato. Morty cree que va a morir de verdad, sumergido, disuelto, ante los ojos de esa mujer imposible hecha de varias mujeres. Y entonces llega el giro que reorganiza el episodio una última vez. Rick revela que toda la confrontación con la turba, la fusión de dimensiones, la persecución, el terror final, ocurrió en una dimensión alternativa desde el comienzo. Nunca estuvieron en su hogar real. Rick explica, en esencia, que no quería gastar su dimensión de origen, la verdadera, la que habitan de forma permanente, solamente para darle a Morty una lección. Así que montó toda la demostración en un mundo prescindible, uno que podía ensuciar, arruinar y abandonar sin coste para ellos. La lección era auténtica. El escenario, desechable. Rick le enseñó a Morty el precio de vivir sin consecuencias, sacrificando otra realidad entera para hacerlo, lo cual es, si te detienes en ello, exactamente el mismo gesto que estaba condenando. Para castigar a Morty por tratar dimensiones enteras como material desechable, Rick trató una dimensión entera como material desechable. Y aquí está el vacío que el episodio decide no llenar, el hueco que da a este capítulo su verdadero peso. La serie nunca muestra qué ocurre finalmente con esa turba. No sabemos qué pasa con las personas de las dimensiones fusionadas después de que Rick y Morty escapan. Fueron arrancadas de sus mundos, comprimidas en una realidad combinada que no eligieron, reunidas alrededor de un agravio, y luego, cuando los protagonistas huyen, la cámara simplemente las deja atrás. Existen, son reales dentro de la historia, presenciaron crímenes, sufrieron pérdidas, exigieron justicia, y su historia se corta en seco, sin resolución, sin epílogo, sin que nadie vuelva a preguntar por ellas. La dimensión combinada, con toda su gente dentro, queda abandonada fuera de plano. Piensa en lo que la serie está haciendo con ese silencio. No es un olvido de los guionistas, es la forma exacta del argumento. El episodio trata sobre borrar consecuencias, sobre la fantasía de que las cosas puedan no contar, y termina haciéndote a ti, espectador, exactamente lo que Morty quería hacerle al mundo. Te invita a olvidar a esa gente, a pasar página, a tratar dimensiones enteras y las vidas que contienen como un escenario que ya cumplió su función y puede recogerse. La ausencia de resolución no es un cabo suelto, es el tema, ejecutado sobre el propio público. Quedan las preguntas de continuidad, y son genuinas, no retóricas. Cada Morty nativo asesinado era, presumiblemente, tan real y tan protagonista de su vida como el Morty que seguimos. La serie no ofrece número, no ofrece duelo, no ofrece nombre para ninguno. Los Mortys sustituidos se acumulan en el fuera de campo del episodio como una cifra que nadie contabiliza. Y la dimensión fusionada, con sus testigos y su novia imposible hecha de varias mujeres, sigue existiendo en algún lugar del multiverso de la ficción, técnicamente disponible para ser revisitada y, hasta donde el episodio nos muestra, condenada a no serlo jamás. La comedia de la vida sin consecuencias
deja tras de sí, precisamente, una montaña de consecuencias que la serie elige no mirar. Y esa elección, tranquila, deliberada, sin subrayado, es lo que convierte un capricho de videojuego en una de las meditaciones más incómodas que Rick y Morty ha ofrecido sobre lo que significa tratar a otros mundos como si no importara. Hay un tipo de personaje que la televisión inventa y luego abandona, y el episodio de Acción de Gracias de la quinta temporada está lleno de ellos. Se titula Rick and Morty's Thanksploitation Spectacular. Lo escribió James Siciliano, lo dirigió Douglas Olsen y se estrenó en Adult Swim el 25 de julio de 2021, siendo el episodio número 47 de la serie en total. Es un episodio construido como una película de acción de bajo presupuesto de los años 70, con esa energía apresurada y desechable, y esa forma tiene una consecuencia curiosa. Introduce figuras enteras, personas con nombres y con caras y con vidas implícitas, y luego las suelta sin volver a mirarlas. Este capítulo trata sobre ellas, sobre los que aparecen un momento y desaparecen para siempre fuera de cámara. Para entender por qué el episodio genera tantos de estos personajes desechados, conviene empezar por el desastre que lo pone todo en marcha. Rick y Morty entran en un edificio federal el día festivo porque creen que hay un mapa del tesoro escondido detrás de la vitrina de cristal que protege la Constitución. El cortador láser de Morty, que debía abrir la vitrina con precisión, en cambio destruye la vitrina, destruye la Constitución misma y luego, como si la catástrofe tuviera su propia inercia, destruye el monumento a Lincoln, la campana de la libertad y la estatua de la libertad. Es una escalada de daño que va de lo simbólico a lo monumental en cuestión de segundos. Y cuando la estatua de la libertad cae, revela algo que nadie esperaba. Dentro de la estatua había un robot gigante, oculto durante quién sabe cuánto tiempo, y al quedar expuesto se lanza de inmediato a una embestida destructora. Repara en lo que ese robot implica. Es una amenaza enorme, con presencia física y con capacidad de arrasar. Y el episodio la presenta con toda la solemnidad de un gran villano. Y sin embargo, el robot es también uno de esos elementos que el guión enciende y luego deja atrás. Un problema entre muchos, una pieza más en una noche que se descontrola sin parar. La serie tiene esa costumbre de crear catástrofes que serían el centro absoluto de otra historia, y aquí las trata como incidentes secundarios. El plan de Rick para tapar el desastre es tan absurdo como el desastre mismo. Él y Morty se transformarán en pavos e infiltrarán la ceremonia del indulto presidencial del pavo. Ese ritual anual en la Casa Blanca donde el presidente perdona simbólicamente a un ave antes de la cena festiva. La lógica es difícil de seguir, pero la lógica no es realmente el punto. El punto es meterse en el corazón del poder disfrazados de la criatura más inofensiva imaginable, y desde ahí el episodio empieza a poblar su mundo de figuras que existen solo para ser atravesadas por la trama. Antes de llegar a ellas, el episodio se detiene en un recuerdo del siglo XV que reescribe por completo el origen de la festividad. En ese recuerdo aparecen dos razas alienígenas rivales que se estrellaron en América. Una de ellas está estilizada como los peregrinos, con esa estética de sombreros y sobriedad que todos reconocemos de las estampas escolares. La otra está estilizada como los pueblos nativos, y estas dos razas, enemigas entre sí, se unen contra un enemigo común, unos pavos prehistóricos gigantes y carnívoros. La historia tradicional de esa festividad, esa imagen amable de dos culturas compartiendo una mesa, se convierte aquí en el relato de una guerra alienígena contra bestias emplumadas. Es una idea que el episodio lanza con toda naturalidad y luego deja suspendida, sin explorar sus consecuencias, como una postal de un pasado imposible. Y llegamos a los personajes humanos, los que llevan nombre y cargo, los que uno esperaría que tuvieran un arco. El primero es el presidente Curtis. Cuando comprende que ha sido engañado, hace algo notable. Se transforma él mismo en pavo y entra en el corral de selección de indultos para confrontar personalmente a Rick. Hay algo revelador en ese gesto. Un presidente que renuncia a toda la maquinaria del Estado y decide meterse, convertido en ave, en un corral, porque el asunto se ha vuelto personal. El episodio lo usa para su enredo y para su comedia, pero considera lo que significa que el hombre más poderoso del país esté dispuesto a rebajarse a esa forma
con tal de ajustar cuentas. Debajo de Washington, literalmente debajo de la ciudad, el episodio esconde a otra figura, y es quizá la más extraña de todas. Se revela que Franklin D. Roosevelt fue mutado en secreto. La historia que da el episodio es que se ofreció como conejillo de indias para un experimento de vacuna contra la polio, y el resultado de ese experimento lo transformó en una criatura con torso humano y una enorme mitad inferior de araña. Vive bajo la ciudad de Washington y se alimenta de los pavos que no reciben indulto. Es una imagen grotesca y a la vez casi triste. Un presidente histórico reducido a un monstruo subterráneo que devora a los no perdonados. Morty acaba con él prendiéndole fuego, y al hacerlo suelta una frase que juega con la historia real de Roosevelt. Dice textualmente: "How's this for a fireside chat?", una referencia directa a las célebres charlas radiofónicas junto a la chimenea con las que el Roosevelt real se dirigía a la nación. El chiste depende por completo de que reconozcas la referencia, y una vez muerto, esa versión monstruosa del presidente se apaga sin más. El personaje que mejor encarna el tema de este capítulo, sin embargo, es el que ni siquiera tiene un nombre propio al principio. Hay un chip de rastreo cuyo propósito era identificar al presidente Curtis para la transformación. Por accidente, un pavo cualquiera, un ave sin ninguna importancia, se lo traga, y ese pavo ordinario muta en un híbrido humano y pavo, un impostor, que entonces hace algo profundamente humano y profundamente cínico. Toma el poder político sobornando al Congreso con aumentos de sueldo. Detente a pensar en eso. Una criatura nacida del azar más puro, de un chip tragado por equivocación, escala hasta la cima del gobierno no mediante fuerza ni mediante genio, sino comprando voluntades. El episodio lo presenta como una broma sobre la corrupción, pero la broma tiene filo. Sugiere que el poder no distingue entre un presidente y un pavo, con tal de que quien lo ocupe sepa a quién pagar. Y es aquí donde entra el personaje cuyo destino queda más deliberadamente en la sombra, el vicepresidente Dwayne. Se introduce en este episodio, y su función es romper con el presidente Curtis. La razón que da el episodio es en parte que Curtis vendió la ciudad de Nueva York a Francia para financiar esos aumentos de sueldo del Congreso. Piensa en la magnitud de esa decisión. Un presidente que entrega una de las ciudades más grandes del mundo a otro país para pagar sobornos internos, y en cómo el episodio la menciona casi de pasada, como un detalle más de la locura general. Dwayne se distancia por eso, y luego, después del conflicto de la mitad del episodio, simplemente desaparece de la historia. Su destino final nunca se muestra. No hay una escena que cierre su arco, no hay una resolución, no hay un adiós. Existe para marcar una postura moral, para señalar que incluso dentro de esta administración absurda alguien traza una línea, y una vez cumplida esa función, el guión lo abandona. Es el retrato perfecto de lo que hace este episodio con sus figuras secundarias. Les da lo justo para importar y luego los deja caer. El caso más inquietante de todos, sin embargo, no está en el episodio propiamente, sino después, en la escena posterior a los créditos. Ahí aparece el marine llamado Coop, restaurado a su forma humana, haciendo la compra con su esposa embarazada. Es una imagen de normalidad recuperada, de vuelta a casa, de vida doméstica y de futuro. Y entonces se le caen unos arándanos. Cuando ruedan por el suelo, Coop se agacha y los picotea de forma compulsiva, como un pavo, mientras su esposa lo observa con angustia. Es un momento breve, casi cómico, y a la vez profundamente perturbador. Sugiere que la transformación no se deshizo del todo, que algo del ave quedó dentro de él y que su esposa está mirando a un hombre que ya no es enteramente el hombre con el que empezó una familia. Y luego, la serie nunca vuelve a este personaje. No hay seguimiento, no hay explicación, no hay consuelo. Coop se queda para siempre en ese pasillo de supermercado, atrapado entre lo humano y lo aviar, con un hijo en camino y una condición que nadie va a resolver ante nuestros ojos. Eso es lo que une a todas estas figuras, del robot dentro de la estatua al presidente que se hace pavo, del Roosevelt subterráneo al impostor sobornador, de Dwayne que se marcha sin despedirse a Coop, picoteando en el suelo. Cada uno de ellos abre una historia que podría contarse entera y ninguno la recibe. El formato de película desechable, esa estética barata y rápida
que el episodio abraza con orgullo, deja tras de sí una hilera de vidas suspendidas. Y quizá esa sea la parte más honesta del episodio, aunque nunca lo diga. Reconoce que en una historia así de veloz y así de ruidosa, la mayoría de los personajes no consiguen un final. Simplemente salen de plano y se quedan ahí, para siempre, donde ya no podemos verlos. La revelación de las dos Beths comienza, en realidad, como una pregunta que Beth se hace a sí misma. En el 9º capítulo de la tercera temporada, titulado The ABCs of Beth, ella llega a sospechar algo incómodo sobre su propia naturaleza, la posibilidad de que sea, como su padre, sociopática. Y Rick, ante esa herida abierta, responde de la única manera que sabe responder, con tecnología. Le ofrece clonarla. Una versión podría quedarse con la familia, cumpliendo el papel de madre y esposa, mientras la otra, la original, se marcharía a vivir libremente, sin ataduras, sin la casa, sin Jerry, sin los hijos. Beth elige quedarse y esa elección, ese simple acto de permanecer, deja implícito que aceptó el trato. Detente en lo que revela esa elección. Cuando ella decide quedarse, el episodio no nos muestra un laboratorio ni un procedimiento, solo nos deja con la sospecha. La serie planta una semilla y luego, durante casi una temporada entera, la deja crecer en silencio, fuera de cuadro, sin confirmar nada. El espectador que recuerda esa conversación queda con una duda flotando, y esa duda es exactamente el material que la serie va a trabajar después. La confirmación llega en el final de la cuarta temporada. Ahí se revela que sí, que Beth aceptó la oferta de clonación. Una vez se quedó en casa con Jerry y los niños. La otra se marchó a recorrer la galaxia, convertida en una aventurera espacial, la que más adelante será conocida como Space Beth. De pronto hay dos, y ambas son reales en el único sentido que importa dentro del relato. Ambas viven, ambas sienten, ambas tienen memorias de haber sido Beth. Y es aquí donde la serie hace su movimiento más deliberado, el que convierte una trama de ciencia ficción en una pregunta que ya no tiene respuesta. En ese mismo episodio, Rick recupera su propia memoria del procedimiento de clonación para averiguar cuál de ellas es la copia. Lo que la memoria le muestra es a sí mismo, en el pasado, girando y barajando de forma intencionada las dos cápsulas de clonación de Beth, mezclándolas hasta perder el orden y después borrando de su propia mente el recuerdo de cuál era cuál. Rick, el hombre que lo sabe todo, se aseguró de no saber esto. Destruyó a propósito la única información que habría zanjado la cuestión. Detente en la elegancia fría de ese gesto. No es que la respuesta se haya perdido por accidente, ni que la tecnología haya fallado. Es que el personaje más inteligente del universo decidió, con plena conciencia, colocarse a sí mismo en la ignorancia, y al hacerlo, colocó también en la ignorancia a todos los demás, a las dos Beths, a la familia y a nosotros que miramos. La pregunta de cuál es la original ya no tiene dueño. No existe nadie, en ningún lugar de la ficción, que pueda responderla. La verdad no está oculta, la verdad fue borrada. El episodio ofrece todavía una última vuelta de tuerca sobre esta imposibilidad. Cada una de las dos Beths encuentra, por su cuenta, un implante quirúrgico idéntico, una pequeña cicatriz en la nuca. Cada una lo interpreta como la prueba de que quizá ella es la clon. Es un momento que promete revelación, la marca en el cuerpo, la evidencia física, el detalle que en cualquier otra historia resolvería el misterio. Pero como ambas tienen exactamente la misma marca en el mismo lugar, el descubrimiento se anula a sí mismo. La prueba que debería distinguirlas es lo único que las vuelve indistinguibles. Dos evidencias iguales no prueban nada, solo confirman la simetría perfecta del enigma. El final del episodio deja a las dos Beths enfadadas con Rick por negarse a decir cuál de ellas es la clon. Y lo notable, lo que la serie hace con verdadera intención, es lo que ocurre después, que es nada. Ni las Beths ni el resto de la familia Smith persiguen la verdad. Nadie contrata a un detective, nadie exige un análisis, nadie vuelve a abrir la cápsula. La pregunta queda ahí, sin resolver, y la vida sigue. Ese silencio narrativo es, en sí mismo, la respuesta que la serie ofrece. La distinción deja de importar apenas se vuelve imposible de establecer, y quizá deja de importar precisamente porque nunca importó tanto como creíamos. Aquí conviene detenerse en la lectura de todo esto, con la calma que permite la noche. La serie podría haber usado el misterio como un gancho,
algo a resolver en una temporada futura, una carta guardada para un giro dramático. En lugar de eso, lo clausura. Al borrar Rick su propia memoria, la historia declara que la pregunta ¿cuál es la real? Es, en el fondo, una pregunta sin sentido. Si ambas comparten el mismo pasado, las mismas cicatrices, la misma capacidad de sufrir y de amar, entonces preguntar cuál es la auténtica es como preguntar cuál de dos reflejos idénticos es el verdadero rostro. La identidad, sugiere la serie sin decirlo en voz alta, no reside en un origen biológico que se pueda rastrear hasta una cápsula concreta. Reside en lo que cada una vive, en lo que cada una elige. El eco de esta idea persiste incluso cuando la trama parece haberse alejado. El estreno de la sexta temporada, el episodio Solarix, retoma directamente las consecuencias de todo lo anterior y abre con Rick y Morty varados en el espacio entre los restos flotantes de la Ciudadela Federal destruida. La serie no cierra sus hilos con limpieza, los deja arrastrarse, y las dos Beths siguen existiendo en ese mundo, ambas legítimas, ambas irresueltas. Y entonces, en el tercer episodio de esa misma temporada, Basic to Instinct, ambientado en Acción de Gracias, la serie lleva la premisa hasta un lugar que ninguna otra historia de clones se habría atrevido a explorar del mismo modo. Space Beth visita la casa de los Smith. Las dos Beths, la de casa y la del espacio, empiezan a beber vino venusiano, y de ese acercamiento nace algo, un vínculo que se convierte en una relación romántica y sexual entre las dos. Piensa en lo que la serie está mostrando. Una persona enamorándose de otra versión de sí misma, dos ramas de la misma vida atraídas la una hacia la otra. Es la pregunta de la identidad convertida en deseo. Si son la misma persona, ¿qué es ese amor? Y si no lo son, ¿por qué se reconocen con tanta exactitud? Hay un detalle en esa escena que merece atención, porque une la ficción con el mundo real de forma discreta. Las dos Beths hablan entre sí en una lengua alienígena inventada, llamada venusiano, que en pantalla se representa, sencillamente, como francés. La razón es luminosa por lo mundana. Sarah Chalke, la actriz que da voz a Beth, habla francés con fluidez en la vida real. Así que el idioma secreto de las dos versiones de un mismo personaje es, en verdad, el idioma que domina la única mujer que las interpreta a ambas. Una sola voz, hablando consigo misma en una lengua que solo ella maneja. Es difícil imaginar una imagen más precisa de lo que la serie viene explorando. Una identidad hablándose a sí misma, reconociéndose en su propio reflejo. El conflicto de ese episodio se resuelve, además, de una manera muy propia de esta serie. Cuando Jerry descubre la relación, la tensión no estalla en tragedia. Jerry se excita al ver a las dos Beths juntas, y eso conduce a una reconciliación a tres entre él, Beth y Space Beth. Después, Space Beth regresa al espacio. La familia no se rompe, se reacomoda, absorbe lo imposible y sigue adelante, igual que absorbió antes la existencia misma de dos madres sin preguntar cuál era la de verdad. Y quizá esa sea la forma más honesta de entender por qué la serie deja la pregunta abierta para siempre. No la deja abierta por pereza ni por dejarla para más tarde. La deja abierta porque construyó, con toda deliberación, un mundo donde la pregunta ya no se puede contestar y donde nadie, ni siquiera Rick, quiere contestarla. Las dos Beths viven. Ambas son madre, ambas son hija de Rick, ambas cargan la misma cicatriz. ¿Cuál de ellas salió primero de la cápsula? Es un dato que solo existía en una mente que decidió borrarlo. Lo que queda no es un misterio a resolver, sino una vida, dos vidas, que continúan sin necesitar la respuesta. Los misterios de una serie tienen dos formas de conservarse. Una es que los creadores conozcan la respuesta y decidan callarla. La otra, más rara y más interesante, es que ni siquiera ellos la sepan, o que hayan hecho todo lo posible por no saberla. En Rick and Morty conviven las dos, y para entender por qué, conviene empezar por un hábito que Dan Harmon ha descrito de sí mismo en varias ocasiones. Harmon ha dicho que evita deliberadamente Reddit y procura no leer las teorías que los fans construyen sobre el programa. La razón que ha dado no es desdén, es defensa. En su relato, hubo un caso en que la teoría de un fan lo llevó a abandonar una línea argumental que ya tenía planeada. Fíjate en lo que eso implica. Un espectador, escribiendo en un foro, adivinó hacia dónde iba la historia, y en cuanto la adivinó, esa historia dejó de servir. Harmon aprendió que mirar demasiado de cerca
Lo que el público imagina puede deshacer lo que un escritor pretendía hacer, y desde entonces mantiene la distancia a propósito. El ejemplo más citado de esto es una idea que las primeras temporadas sembraron con cuidado. Había pistas, pequeñas, de que Rick y Morty podían ser en secreto la misma persona. Un fan las reunió en un foro, ató los cabos y expuso la conexión antes de que la serie llegara a ella. Harmon, según su propio relato, dejó caer esa trama. Y cuando más tarde le preguntaron directamente si alguna vez fue verdad, no dijo que sí ni dijo que no. Respondió con esas palabras que él dice con ligereza: ya no. Ni confirmación ni negación completa, solo una puerta entornada que se niega a cerrarse del todo. Detente en esa respuesta un momento. Ya no es lo mismo que nunca. Admite que hubo un tiempo en que podía haber sido cierto, y coloca el final de esa posibilidad en el instante mismo en que fue descubierta. La teoría no fue refutada por la historia, fue disuelta por haber sido vista. Es una forma extraña de canon, uno que existe mientras nadie lo nombra y se desvanece en cuanto alguien lo dice en voz alta. El mismo principio, aunque nacido de otra manera, gobierna la pregunta de Beth. La serie plantea que en algún momento se hizo un clon y deja abierta cuál de ellas, la que se queda en la Tierra o la que se va al espacio, es la humana original y cuál es la copia. Esto nunca se ha confirmado en pantalla, y no por descuido. Rick borra a propósito su propio recuerdo de cuál cápsula de sueño contenía el clon, de modo que la respuesta no pueda conocerse nunca, ni siquiera para él. El personaje que podría saberlo eligió no saberlo. Aquí la indeterminación no es un truco de los guionistas escondido tras bambalinas. Está escrita dentro del propio relato, ejecutada por un personaje sobre sí mismo. Rick construye un misterio que ni su propia inteligencia puede resolver, y al hacerlo protege a las dos Beth por igual. Ninguna es menos real que la otra, porque ninguna puede ser señalada como la copia. La incertidumbre se convierte en un regalo, o en una condena, dependiendo de cómo la mires. Fuera de la pantalla, Harmon ha ofrecido su lectura personal, y ha tenido cuidado de marcarla como personal. En entrevistas ha dicho que él cree que Beth es el clon, con las palabras: sí, es un clon, pero se ha detenido justo antes de declararlo canon oficial de la serie. Es una distinción que vale la pena sostener. El creador tiene una opinión. El creador sabe que su opinión no es la ley, y elige dejar que la obra siga diciendo menos de lo que él, en privado, se inclina a creer. Esa modestia sobre el origen aparece también del lado de Justin Roiland. Durante un ama en Reddit, sus respuestas sobre el pasado de Rick fueron descritas como indicio de que no tenía una historia de origen fija y predeterminada para el personaje. No había un documento secreto, ningún expediente guardado con la verdad sobre de dónde viene Rick. El vacío en su biografía no es una pista escondida esperando ser hallada. Puede que simplemente sea un vacío, dejado abierto, porque un personaje sin origen definido es más libre que uno atado a uno. Todo esto encaja en una idea que Harmon ha expresado en público sobre la naturaleza misma del canon. Ha comparado el canon de una serie con la gravedad, algo contra lo que un escritor empuja, no un reglamento que deba seguir. Ha llegado a decir que el canon apesta, incluso reconociendo que a los fans les encanta, y usa esa postura para justificar dejar sin resolver oficialmente muchas de las conexiones que los fans proponen. Considera lo que esa comparación implica. La gravedad no te dice a dónde ir, solo hace que ciertos movimientos cuesten más que otros. Un escritor que trata el canon así no lo obedece ni lo ignora, trabaja en tensión con él, empujando hacia arriba cuando la historia lo pide. Las teorías que los fans levantan, la de las dos identidades, la del clon, la del origen de Rick, quedan sin sello, no porque los productores no tengan respuestas, sino porque han decidido que la respuesta sellada valdría menos que la pregunta abierta. Y así se cierra el recorrido por los misterios sin resolver, no con una revelación, sino con la razón por la que la revelación nunca llegó. Adult Swim y los creadores han dejado estas teorías flotando, ni confirmadas ni desmentidas, porque el silencio es parte del diseño. Lo que no se dice sostiene a la serie tanto como lo que se muestra, y quien construyó estos huecos lo hizo sabiendo que un misterio contestado deja de acompañarte por la noche. Y así llegamos al final, con las manos tan vacías como al principio. Y esa es precisamente la forma del misterio de Rick y Morty.
Durante todo este tiempo hemos seguido las preguntas que la serie nunca quiso responder. La sangre en la alfombra del garaje del primer universo, el Rick que fundó la Ciudadela y el que se sentó a mirar una cena que ya no podía volver a tener. Las versiones de Beth que quizás son ambas reales, o quizás ninguna. El pasado de Bert Person guardado como un mueble en un rincón de una mente que se niega a limpiarse. Piensa en lo que significa que una historia se construya sobre huecos, sobre puertas que se abren a portales y no a explicaciones. La serie entiende que un universo infinito es también un universo donde nada tiene por qué cerrarse, donde cada respuesta abre otra sala más oscura. No estamos hechos para conocerlo todo, y tal vez esa sea la única verdad que Rick lleva consigo de dimensión en dimensión. Al final, lo que queda no es una respuesta sino una imagen. Un anciano y su nieto dentro de una nave, avanzando hacia una galaxia sin nombre, mientras la cámara se aleja despacio y las estrellas se cierran detrás de ellos como una puerta que nadie volverá a abrir. Si disfrutaste este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.